8:09 de la mañana y vamos de inmediato con el comentario del profesor Víctor Villanueva. Bueno, ahí en el Congreso Nacional se está debatiendo lo que es el presupuesto, la ley de presupuesto de gastos e ingresos del año 2024. Es el último presupuesto que ha de presentar la presente administración en términos de este cuatrenio y que hay que entender que los presupuestos de cada país son los instrumentos de desarrollo que indican hacia dónde va la planificación estratégica del desarrollo de esa nación. En el caso nuestro, también, o más bien desde lo que es la pieza como tal del presupuesto, se puede evaluar cómo el gobierno proyecta y hace proyecciones de los riesgos que la economía irá enfrentando a lo largo de cada año fiscal. Nosotros tenemos un presupuesto planteado de 1.5 billones de pesos, en donde aparentemente más del 40% estará financiado en términos de préstamos. Aquí se tiene, entre préstamo y déficit fiscal, aquí se tiene una realidad de que la presente administración ya habrá rozado los 30,000 millones de dólares a la fecha del día de hoy, y cuando se proyecta los préstamos que están sustentados para el próximo presupuesto del año 2024, estamos superando ya casi el umbral de los 60,000 millones de dólares. Eso tiene especial relevancia porque aunque la meta que ha establecido la propia administración es que el gobierno podrá darle cabida a esto con financiamiento de más de 7,000 millones de dólares para el año próximo y ampliando el déficit fiscal sobre los 230,000 millones de pesos. Cuando vemos esto versus lo que en verdad lleva hacia la planificación del desarrollo del país, vemos que el gran grueso del dinero se está yendo pagando precisamente intereses de los préstamos, amortización de los préstamos mismos, los gastos operativos del gobierno, versus entonces los indicadores de desarrollo que deben ser la inversión hacia el desarrollo humano, la inversión en infraestructura pública, la inversión hacia el desarrollo. Ahí, justamente ahí, en esos tres baluartes, para el año 2024 tenemos que olvidarnos que será mucho mejor que lo que ha sido, que es por sí deprimente, lo que ha sido el año 2023. Todas las carteras estratégicas y que necesitan inversión pública, se le ha reducido nominalmente el presupuesto. Perdón, a todas. Y eso está llevando a un escenario en donde el gobierno tiene matizado una realidad que nos está hundiendo como país. Primero, en términos de lo que significa la infraestructura al desarrollo. El gobierno se ha caracterizado por haber derrumbado como nunca en la historia en los últimos 23 años, ha derrumbado la inversión pública al desarrollo. Y eso es un indicador que debe generar mucha atención porque parte de no haber superado los efectos de la inflación en la economía se debe esencialmente a que en los periodos de recuperación económica tras la apertura de la economía por la pandemia, el gobierno no invirtió en las dinámicas que inciden de manera directa en la motorización de la economía. El gobierno lo que hizo fue ampliar gastos y de hecho han tomado préstamos hasta para cubrir gastos operativos. Han tomado préstamos para pagar intereses de otros préstamos. Y eso es muy grave
porque nos estamos comiendo en el día a día lo que debe ser una planificación de futuro inmediato, como es un presupuesto de cada año, por ni hablar de metas a mediano plazo, porque en una administración que nada planifica, que nada organiza, tú hablarle de mediano plazo, de perspectiva de futuro, eso es mentarle la madre, porque no entienden ni siquiera los gastos de mes tras mes. Una cuestión inédita en nuestra administración pública contemporánea. Una cuestión que no se explica, no se explica. Y para sorpresa, tenemos que, cuando ya debieron tener una veteranía en términos de lo que significa tomar el presupuesto como instrumento inmediato al desarrollo del país, ya a su cuarto proyecto de ley de presupuesto sometido, sigue siendo una quimera que lo hayan aprovechado para el beneficio de las colectividades. ¿Dónde está el problema con el presente presupuesto? Que la inversión en desarrollo al suelo, baja la inversión inclusive en los servicios públicos, baja la inversión, por ejemplo, en el sector salud, baja la inversión en todos los indicadores que van directamente a proporcionar al índice de desarrollo humano. Donde no baja, donde sí sube, es en los gastos operativos, es en los presupuestos de propaganda de la administración. Pero es curioso, porque usted invierte en propaganda cuando tiene toda una obra que mostrar. Pero aquí se ha mostrado que te van a inaugurar con una carpa inmensa un muellecito para yola o una cuneta en cualquier demarcación y te montan una escenografía y te mueven un funcionariado como que eso va a impactar más la escenografía que lo que están entregando de manera languideciente, de manera, digamos, hasta burlesca. Pero cuando vemos que la inversión en salud también la derrumban, tú dices, mira, ¿cuál es uno de los principales clamores de la presente administración? El sector salud, el tema de altos costos, los servicios de los hospitales, que no hay cama, que si no es por licitación para comprar vacuna urgente, no hay interés del gobierno, no hay interés de la administración en atender el sector salud. Cuando tú ves el sector educación, otra problemática mayúscula, porque ahí el dinero sigue creciendo, pero los que todos estamos ya conscientes que ese 4% en términos de calidad no ha servido para nada. Se ha ido a reivindicaciones sociales, a mantenimiento de infraestructura que la tienen languideciente, y como me envían ayer, que olvidé pasárselo a Kevin, pero me enviaron ayer una fotografía de un desayuno escolar, de un distrito escolar. Por Dios, un vaso plástico por la mitad de leche y un pan hasta impresentable. Te lo voy a mandar, Kevin. Como un desayuno escolar en este país, cuando al sector educación se le está invirtiendo unas cantidades exorbitantes de dinero, pero que realmente eso no tiene ni siquiera una forma de presentar un resultado en términos de calidad y de indicadores de educación. Pero tampoco se reflexiona sobre la infraestructura pública, porque el gobierno entra en una dinámica de que la inversión histórica 20 años antes de que entrara esta administración era por encima del 4.4% del Producto Interno Bruto en inversión al desarrollo. Cuando tú construyes, tú necesitas darle a la infraestructura ya generada, ya creada, tú necesitas darle mantenimientos.
Pero también hay otra agenda que hay que atender, que es la de desarrollar la infraestructura, la de desarrollar nuevas carreteras, nuevos puentes, nuevos hospitales, nuevas escuelas, nuevas edificaciones. Pero eso no ha sido marcado como una prioridad en esta administración. Todo lo contrario, se ha marcado que del 4.4% que se invertía en promedio, había años cuando se inició la primera línea del metro subió a un 5.3, 5.7%. El gobierno realmente ha llevado desde ese promedio a por debajo de 2 puntos con respecto al PIB. Ha invertido menos que nadie. Lo que se invertía en un solo año, en un gobierno, vamos a decirlo así para que le pique a 2 o 3, de Leonel Fernández. Lo que se invirtió en un año de Leonel Fernández se llevaba prácticamente los 3 años lo que lleva este gobierno en inversión en infraestructura pública. Y eso, ni hablar también de la administración anterior, que dado al problema, al enfoque que tuvo de orientar inversión hacia Punta Catalina, aún así mantuvo la inversión pública al desarrollo por encima del 3.8%. Pero esta administración la ha llevado, ha habido trimestres que ha sido 0.58% lo que han invertido en infraestructura pública en algunos periodos. Eso es una parálisis. Pero por igual, cuando tú ves el propio informe del Banco Central sobre inversión pública al desarrollo de la región norte, yo señalé cómo varias provincias, como Monseñor Noel, Samaná, se pasaron el año 2022 sin invertir un peso. Ni un peso ejecutado en el informe de ejecución de gasto de infraestructura al desarrollo. Entonces, ¿para qué ha servido el dinero en esta administración? Primero, para colocar programas sociales sin ningún tipo de condicionante en términos de ser ayudas condicionadas a la superación de la pobreza y que haya un contracompromiso por parte del beneficiario de la ayuda social. Segundo, para haber ampliado la nómina a casi por encima de 800,000 personas, cancelaron 200,000 y tanto, casi 300,000 personas cuando llegaron, la encontraron en 500,000 y la llevaron entonces a casi 800,000. Cuando tú sumas lo que quitan, que repusieron, más lo que ampliaron, duplicaron la nómina pública. Pero no es solo que la duplicaron en cantidad de personas, sino que también lo hicieron con los salarios. Le aumentaron salario a todo el mundo porque hubo muchos compañeritos que decían que iban con la nómina en la mano y que decían que no el puesto, que el salario, ellos iban con la nómina. Yo quiero ese sueldo. Y no, pero a mí hay que mejorármelo, porque yo trabajé y yo no merezco ganar 100,000 pesos. Yo tengo que ganar 200,000 pesos, que es mi orgullo. Y así la ampliaron y así lo han visto, como por ejemplo en sectores que están muy regulados, como el sector eléctrico, donde no han podido tapar todo lo que han hecho ahí en términos de los gastos operativos de las propias distribuidoras de electricidad. Entonces, cuando tú tienes un escenario como este, en donde se ha lacerado y se ha perdido la oportunidad en términos de haber aprovechado un instrumento como el presupuesto para haber impulsado el desarrollo o lo que se necesita en términos de la economía, porque las embestidas que va a tener la economía dominicana el año próximo en términos electorales, en términos de las crisis que hay en el Medio Oriente, la crisis energética y otros renglones que nos inciden de manera directa, yo creo que el gobierno perdió otra oportunidad para haber desarrollado debidamente lo que es una inversión de desarrollo de manera adecuada. Y me voy a ir con la foto, Kelvin, para mostrar cuando pienso en el presupuesto del gobierno, se grafica esencialmente
tan tétrico como ustedes están viendo este desayuno que se está viendo ahí, que se está colocando en los Juegos Nacionales para los niños que están en el sector educación, y así va el dinero de la inversión pública en esta administración.